Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de nuestros estados posibles de conciencia. Hablamos un poco de la conciencia eh, y hablamos de contemplar, hablamos de aquietarnos interiormente. Hoy, en relación a eso, me gustaría comenzar nuestra reunión, como siempre, haciendo, haciendo pie en alguna historia que siempre llega a nuestros oídos. Esta es la historia de un muchacho, quizá como Yogananda en el relato de la semana pasada, muy joven, que tenía una inquietud existencial hacía mucho tiempo. Estamos en China y le habían dicho que existía un maestro que era muy sabio y que lo iba a poder ayudar con su búsqueda. Este muchacho estaba buscando lo que se llama la iluminación, ¿no? Lo que podríamos llamar la realización del ser. Eh, bueno, le dijeron a dónde vivía este señor, este gran maestro. Llegó a su casa, tocó a la puerta, le respondieron que pase y se encontró con un señor anciano que en un tremendo estado de paz, como pudo apreciar él, estaba almorzando. Y en China, claro, se usa mucho el té. Estaba tomando su té mientras almorzaba. El hombre apenas lo miró cuando entró este muchacho. Entonces, bueno, atinó a decirle: hola, disculpe el atrevimiento de venir a tocar a su puerta. El maestro le hizo una seña como que se siente y continuó comiendo y bebiendo. En un momento, después de una larga pausa, le preguntó al muchacho cuál era el motivo de su visita. El muchacho le dijo: estoy buscando cómo hacer para iluminarme, para realizarme como ser. Y el maestro, después de quedarse otro momento en silencio, le dijo: mirá, lo único que puedo decirte es que es muy simple. Lo único que tenés que hacer para eso es que cuando comas, come. Cuando bebas, bebe. Y cuando duermas, dormí. Entonces, claro, las palabras estas al muchacho le causaron una extrañeza tremenda, quizás como nos puede causar a nosotros, porque no esperaba para nada una respuesta tan, lo que él consideró mundana, hasta materialista. Eh, Se quedó con una gran inquietud y le dijo: mire, disculpe, lo que yo le voy a decir, pero no lo entiendo, no puedo comprenderlo, porque dice, lo que usted dice es casi una obviedad. Dice: maestro, todo el mundo cuando come, come, y cuando bebe, bebe, y cuando duerme, duerme. No entiendo lo que usted me quiere decir, es algo demasiado obvio. Luego de otro silencio, el maestro levantó la mirada, lo miró con una tremenda paz a los ojos y le dijo: no, estás equivocado. La mayor parte de la gente, cuando comemos, realmente no estamos comiendo, porque no estamos saboreando la comida, no estamos viendo lo que hay en nuestro plato, los colores, no olemos la comida. Cuando bebemos, hacemos lo mismo habitualmente, la gente por lo general hace lo mismo. Mira televisión, conversan entre ellos, están pensando en otras cosas, tampoco degustan lo que están bebiendo. Y en nuestra sociedad, cuando nos vamos a dormir, habitualmente nuestra mente trae un ritmo tan vertiginoso en el día a día, por las ocupaciones, por todas las obligaciones,
que muchas veces es muy difícil conciliar el sueño. Y aún cuando nos dormimos, nuestra mente, nada acostumbrada a la quietud, a la paz, sigue corriendo y corriendo en interminables rutinas. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que cuando hagas lo que estés haciendo, trates de enfocarte en ello, de vivirlo, de tomar conciencia de eso que estés haciendo, sea lo que sea, y de disfrutarlo, de disfrutar esa magia de ese instante presente. Cuando empieces a hacer eso, vas a dar el primer paso en el camino hacia tu iluminación. Aquí termina la historia. Me pareció un gran cuento para retomar el tema pasado y para hoy volver a recorrer estos caminos. En la semana pasada, el sábado pasado, Carlos había hecho un comentario que un poco lo hablamos de él, pero vale la pena profundizar por ahí un poquito más. Fijémonos que el maestro de alguna manera le vuelve a decir a este muchacho, en otras palabras, lo que tratábamos de comentar la semana pasada. Nuestra mente, por nuestro ritmo de vida, por nuestra cultura, por una influencia de la que hemos hablado muchas veces, ajena a nuestra humanidad, que continuaremos hablando, como ya lo hemos hecho, y seguiremos hablando en otras reuniones, está muy en movimiento permanentemente. Nosotros pensamos en palabras, hablamos interiormente, hay diálogos internos nuestros que no terminan nunca. Bastaría que podamos prestar un poquito de atención a lo que pasa por dentro nuestro. Y además si podemos tratar de echar un vistazo a eso, nos daríamos cuenta también de que siempre habitualmente estamos mirando lo que va a pasar dentro de un rato, lo que voy a hacer más tarde, lo que tengo que hacer al otro día, lo que me dice la agenda, lo que me dicen las obligaciones cotidianas, lo que terminé de hacer, me estoy acordando de algo, y no es que eso esté mal. Lo que pasa es que deberíamos aprender a ser capaces de tomarnos un recreo de todo eso. Eso es lo que habíamos dejado también planteado en la reunión pasada. Tener la posibilidad de tomar un recreo de esas rutinas de nuestro mundo interior. Habíamos hablado de la posibilidad de contemplar, de vivir lo que estamos haciendo en paz. Y habíamos hablado que por excelencia la conciencia, la posibilidad de ser conscientes, era conscientes de nosotros mismos y de este mágico instante de vida que tenemos a cada momento, que es estar vivos, que es existir ya mismo. Si nosotros tratamos de entrar en esto de vivir la experiencia del ya mismo, que decíamos que era como flotar, como hacer la plancha, donde no había que hacer un esfuerzo para eso, sino que era más vale aprender a dejarse ser, como el alga bajo el agua, que el agua la lleva, la mata, o el hacer la plancha, que para flotar lo único que tengo que hacer es relajarme. Hablábamos de esto de disfrutar de lo que estamos haciendo y de dejarnos ser, de tomarnos un recreo de ese palabrerío, de tener que hacer constante. Y hay otra historia que viene en nuestra ayuda para seguir entrando en la idea de lo que pretendemos hacer, que es una historia que también se le atribuye a Jorge Luis Borges. La hemos contado muchas veces, seguramente a lo mejor la conocen. Y habla de que Jorge Luis Borges, como un día cotidiano de nuestra vida, estaba un día corriendo hacia el banco porque tenía que pagar unos impuestos antes de que le cierre el banco. Eran las 3 menos 10 y estaba aceleradísimo yendo rumbo al banco y cruza una plaza camino al banco. Agitado, agobiado, en ese momento que cruza la plaza
estaba tan cansado de tener que andar corriendo todo el tiempo que un banco de la plaza le llamó la atención, había sombra, había un frondoso árbol sobre él, y decidió, aunque sea, descansar un minuto. Y se sentó en ese banco de plaza. Y es como que en ese instante se sacó una mochila de encima y sin querer empezó a mirar el pasto, la brisa que le pegaba en la cara, sintió la sensación de relajarse, de descansar en ese banco, como decimos en las clases, ese momento, esa ventana entre dos eternidades, el antes y el después. Estaba sintiendo eso en ese momento. Y se dejó llevar, seguramente por el mismo cansancio que traía, la necesidad de sacarse ese agobio, de descansar, de relajarse, aunque sea unos minutos. Y miró hacia arriba y vio las ramas del árbol moviéndose, agitadas por el viento, por la brisa. Sintió una calma muy especial y se dio cuenta que casi sin quererlo, en ese minuto, en ese ratito, había podido tomarse ese recreo del que estamos hablando. Y una sensación de paz que hacía tiempo que no sentía lo invadió. Y una idea como un rayo cayó en su mente en ese momento. Y pensó, ¿qué tengo yo que ver con ese hombre que se llama Borges? ¿Qué tengo yo que ver con este hombre que se llama Borges? Es como que en ese momento, algo adentro de él, alguien, un testigo, un observador, había podido diferenciarse del Borges habitual, del comportamiento del Borges habitual. Vamos a decir, de un conjunto de maquinitas que siempre están haciendo algo y una cosa pasan a otra, y siempre hay una ocupación, pero casi nunca hay un recreo, casi nunca hay un descanso de esa ocupación. Bueno, él había podido sentir ese momento de recreo y había podido tomar cierta distancia de ese Borges, de ese hombre que hasta hacía unos pocos minutos corría agitado y desesperado al banco, con su cabeza llena de pensamientos y de un montón de apremios, de apuros. Ese es otro lindo ejemplo que nos puede ayudar a tratar de comprender qué es lo que buscamos cuando decimos este recreo. Hay en nuestra búsqueda, la mencionamos la semana pasada, también hay un gran auxilio que viene para nosotros, que es lo que Carlos llamó y venimos llamando desde ese momento el mapa humano. El mapa humano, decimos siempre, es como un mapa de nuestra mente, un mapa de nuestro mundo interior. Nos dice, nos indica, igual que un mapa, cuáles son los caminos que tenemos que recorrer. ¿Qué camino tenemos que recorrer para llegar desde un punto a otro? En este caso, el mapa humano tiene como meta eso que buscaba ese muchacho cuando fue a ver al maestro chino, la realización de nuestro ser, lo que muchos llaman la iluminación. Podríamos decir el camino del crecimiento en conciencia, del que hablábamos el sábado pasado, ese camino del crecimiento de nuestro ser. Para eso, hace mucho tiempo, desde la antigüedad, hay un programa, hay recetas, hay un mapa. Muchas enseñanzas nos acercan el conocimiento de ese mapa. Nosotros, especialmente en nuestro trabajo, desde hace muchos años, arrancó Carlitos con esta búsqueda desde hace mucho, que fue cuando se encontró con el cuarto camino de Gurdjieff y Ouspensky. Ya hablaremos con más detalle en otras reuniones, pero digamos que este es una enseñanza, un compendio que armó Gurdjieff y fue compilando Ouspensky, y llega a nuestro siglo XX, siglo XXI, a Occidente, como una de las grandes enseñanzas para lograr esa meta. En esa enseñanza se habla de algo que es central, que lo llaman el recuerdo de sí. Y merece la pena, aunque sea tomarnos unos minutitos,
de cómo se entiende eso, qué sería y qué podemos hacer para lograr ese recuerdo de sí. Digamos que el recuerdo de sí es una de las principales llaves que nos acerca a esta enseñanza para lograr esa meta del crecimiento del ser, del crecimiento de la conciencia. Y las palabras en el recuerdo de sí son muy elocuentes en principio, porque si hacemos lo que hacíamos la semana pasada y tratamos de entender el significado de las palabras, recuerdo de sí, fíjense lo que nos está diciendo. El sí es el sí mismo, somos nosotros mismos. Y nos dice, podríamos decir, recordar. ¿Recordar qué? Recordarnos a nosotros mismos, recordarse uno mismo. Pero esto supone algo ya de entrada. Si nos tenemos que recordar, quiere decir que en algún momento nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Y qué nos querrá decir esto en relación con lo que le decía el maestro al muchacho en la historia del comienzo? ¿O qué tendrá que ver esto con la historia de Jorge Luis Borges, deteniéndose en ese recreo inesperado en el medio de la plaza, donde encontró un poco de paz? Bueno, quizá lo que tiene que ver es que cuando el maestro le proponía esto a este muchacho y Borges se encuentra con esta experiencia, podríamos decir que estaban hablando, estas experiencias nos cuentan, nos hablan de ciertos estados de recuerdo de sí. Vamos a decirlo de otra manera, ciertos momentos en que descubrimos aquello que habita en nosotros, que está siempre en nosotros, y que por ese palabrerío y ese ruido y esa cosa de estar siempre en movimiento, como no aprendimos a detenernos, a tomar ese recreo, no podemos ver la mayor parte del tiempo. Pero ¿cuál sería la llave que nos acerca a esta enseñanza? Entrenarnos en ciertas formas de lograr eso que le pasó a Borges y lo que le sugería el maestro al muchacho, para poder hacerlas parte de nuestra vida cotidiana. Que tengamos las herramientas que nos acerca esta enseñanza del cuarto camino, del mapa humano, herramientas, ejercicios, formas de trabajar sobre nosotros, formas que comienzan con unas actitudes determinadas y cierto conocimiento que nos permiten ir haciendo, acrecentar día a día esos momentos de recreo, que serían momentos de recuerdo de nosotros mismos, momentos en que permitimos que un poquito nuestra verdadera naturaleza, esa naturaleza de la que hablábamos el sábado pasado, gozosa, festiva, pacífica, que está como escondida ahí en nosotros en el día a día, pueda en esos momentos de recreo manifestarse. Y es algo que no es en primera instancia difícil, porque se lo decía el maestro al muchacho. ¿Cuál sería el truco? Aprender a buscarle la vuelta para que nuestra mente, nuestra atención se vaya enfocando en las cosas que tienen que ver con este presente. Y el mecanismo sería que al enfocar nuestra conciencia, esa conciencia de la que también hablábamos el sábado pasado, que era como una luz que iluminaba, como decía el maestro, al enfocarla en el simple hecho de actos de la vida cotidiana, como comer, como beber. La semana pasada hablábamos de tomar un mate, tomar un té, un café. Esos momentos los podemos usar como ejercicios para entrenarnos en esto de vivir el presente, vivir el aquí y ahora. No hay cosas muy complicadas. Se trataría de, cuando estamos, como decía el maestro, tomando nuestro mate, nuestro té, nuestro café, empezar primero que nada, a buscar esa actitud de decir, bueno, este momento, aunque sea este ratito en el día, me lo voy a tomar para mí. Me voy a hacer de este momento como mi isla privada. Voy a hacer de cuenta que estoy solo acá, y de hecho puedo estar solo, y voy a empezar, yo tomo mucho mate, como quizá muchos de ustedes, y por ahí la idea sería simplemente eso, empezar a conectarnos con ese momento de recreo nuestro donde estamos haciéndonos el mate.
y experimentar, a ver qué nos pasa, qué puedo descubrir ahí. Dejar por un momento lo que voy a hacer después, lo que estuve haciendo antes. Un momento mágico del día para eso, donde quizás puedo empezar oliendo la yerba, o como decía el maestro, oliendo el café, oliendo el té. Sentir ese aroma, ese perfume, la tibieza del vapor que despide el té, el café. En la medida que puedo empezar a hacer estas cositas, que las voy a poder hacer, voy a tratar también de conectarme con lo que me pasa en ese momento. Porque soy el testigo privilegiado de eso que está pasando. Y pudiendo enfocarme, prestar atención a eso que estoy haciendo, automáticamente todo el palabrerío de mi mente, y esto es una invitación, les queremos hacer esta invitación como ejercicio, por eso estamos hablando más detalladamente de esto por ahí. Es un ejercicio que vamos a proponerle a todos ustedes para la semana. Vamos a proponernos en algún ratito del día, si les parece, es una invitación, a hacer este ejercicio. Y vamos a ver que si lo intentamos y empieza a pasarnos eso de conectarnos con el momento presente, como le pasaba a ese maestro, como era habitual en el maestro, vamos a ver que nuestro palabrerío, nuestras distracciones permanentes, van a empezar como la maleza en la selva, a abrirse, y vamos a empezar a encontrar una experiencia nueva. Es cuestión de intentarlo, de probarlo, a ver qué nos pasa. Cuando estemos tomando ese mate, propongámonos, como decía el maestro, saborearlo. Nada más que eso, saborearlo. Dejar que los pensamientos no nos molesten en ese momento, que se vayan a otra parte. Nosotros en ese momento estamos con nuestro recreo tomando mate, el café, el té. Es nuestro recreo. Queremos estar en paz. Queremos disfrutar de eso que estamos haciendo. Y cuando esté revolviendo el café, el té, conectémonos con ese acto de revolver la infusión en este preciso, mágico instante presente, irrepetible. No va a volver nunca y sin embargo es eterno. Probemos, es un ejercicio, una técnica, una propuesta. Probemos, no tenemos nada que perder. Lo más importante va a ser que sintamos. A lo mejor, si tratamos de conectarnos con la experiencia como algo totalmente nuevo, mirando, oliendo, viendo lo que hacen nuestras manos al armar el mate, tratemos de hacerlo tranquilos, sin apuro. Dejemos el apuro en ese momento de recreo, aunque sea en ese momento del día, dejemos los apuros, dejemos los quehaceres, dediquemos con calma, con tranquilidad. Hasta una sugerencia sería hacer lo que hacemos habitualmente un poco más lento. Es un truco. Probemos hacer lo que hacemos habitualmente cuando hacemos el té, el café, el mate, un poquito más lento. Va a ser una forma de invitar a mi mente a prestar atención a eso que estoy haciendo. Bueno, el recuerdo de sí es una experiencia arrolladora que sucede en el instante presente. Pero la experiencia del recuerdo de sí es absolutamente arrolladora. Bueno, a ver. Es un impacto que sucede en determinado momento, como le pasó a Borges, tal vez. Habría que ver qué sentía él en ese momento. Bueno, por eso. Los métodos y procedimientos que suponen el recuerdo de sí son el camino que lleva al recuerdo de sí. Y el recuerdo de sí es una experiencia muy particular, muy impactante. Yo conocí a un tipo que iba a la abadía de allá de Victoria en la década del 2000. Y el tipo, claro, cuando llegaba ahí los jueves, medio como que no le gustaba mucho entrar en esa pieza solo, sin la televisión, sin el ruido de la calle, sin... Era estar ahí nomás solo el tipo y no hacer nada, salvo compartir algunas cosas con los monjes.
Pero resulta que iban a cantar a las 5 de la mañana con los monjes, que se iba a hacer como una misa a las 6, 7. Y a las 8 o 9 quedaban dando vueltas por ahí caminando por 10 hectáreas de jardines y 300 hectáreas de campo. Y claro, pasa un día, 2 días, y claro, se juntan 2 o 3 en una mesa, que por ahí estaba Alberto, en esa mesa también, por ahí estaba yo también. ¿Y qué hacemos? No sé, vamos a caminar. Y bueno, vamos a caminar. Ya íbamos a caminar, no había nada que hacer. Y este personaje del que estoy hablando se internó en un bosque de eucaliptos y de pinos, en un día de sol hermoso, deambulando por ahí, entre medio de los árboles el tipo. Y de pronto cantó un pájaro de forma estridente. Y en ese instante algo raro le pasó. Algo raro le pasó a él en relación fue como que ese pájaro lo despertó y le dijo: mirá dónde estás y qué te está pasando. Y el tipo se sintió a sí mismo en un estado de gozo extraordinario. Ese instante, ese es la consecuencia del recuerdo de sí. El entrenamiento que contaba Isabel, que contaba Alberto, que yo cuento, pero la expectativa es esa. Encontrarse a sí mismo es encontrarse a alguien que está fuera de esta matriz planetaria en la que estamos metidos, y de eso voy a hablar próximamente, en el momentito próximo. Esa matriz, que es una matriz de preconceptos terribles, nos mantienen en esto que aparentemente creemos que somos, un bicho lleno de limitaciones y miedos y dificultades y muerte y yo qué sé. Nos transforma en ese otro ser que ese pájaro por un instante sugirió a esa persona más allá de la matriz. Ese es el recuerdo de sí.